De las entrañas de los Balcanes brotó un hombre que logró mantener vivo el anhelo de muchos eslavos del sur de unificarse dentro de una sola nación. Fue un personaje que se le paró de frente a Stalin, a Hitler y a Churchill y salió victorioso para contarlo. Héroe de guerra hecho a sí mismo y padre del socialismo yugoslavo, un socialismo de corte nacionalista y pragmático que durante 35 años gobernó el variopinto mosaico que formaba la República de Yugoslavia, esa unión que congregaba a los pueblos de Croacia, Serbia, Eslovenia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y otros más. Hombre pragmático con los anglosajones y desleal con el Kremlin soviético, el primer presidente comunista en enfrentar a Stalin en vida, lideró con un guante diplomático en una mano y con un fusil en la otra un periodo de estabilidad y crecimiento económico y social sin igual en la República de Yugoslavia, mientras lograba neutralizar las graves rivalidades internas de la región. El mariscal Tito y su experimento de autogestión socialista se convirtieron en un referente de los países no alineados que buscaban un rumbo distinto al vasallaje capitalista o al vasallaje soviético. Sin embargo, de su experimento no queda más rastro que una mezcla de olvido, indiferencia, rechazo y la llamada yugonostalgia, un sentimiento de anhelo que algunos experimentan por la vieja Yugoslavia y su modo de vida. Hoy vamos a conocer un caso político sin comparación. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia. Les recuerdo que nos pueden dar un gran apoyo para poder seguir haciendo este trabajo, simplemente dejando sus comentarios, dándole me gusta a este video y compartiendo el material con todos sus conocidos. Abajo también pueden conseguir un enlace del Patreon, donde cualquier colaboración es más que bienvenida. Sin más nada que agregar, empecemos. Josip Broz nace el 7 de mayo de 1892 en la villa croata de Kumborek. Era hijo del croata Franjo Broz y de la eslovena Marija Haversek. Era una familia campesina con 7 hijos y Tito desde pequeño hablaba esloveno y serbo-croata. El serbo-croata es el idioma común hablado en Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y partes de Kosovo, siendo un factor unificador de estas comunidades. Para ese entonces Croacia era un reino que a su vez estaba sujeto al reino de Hungría, que al mismo tiempo era parte del Imperio Austrohúngaro, un vigoroso imperio oficializado en 1867 y que llegó a extenderse por lo que hoy conocemos como Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y parte de otros países europeos. Muchos de estos pueblos, que eran parte de la monarquía austrohúngara, estaban conformados por los llamados eslavos del sur, como es el caso de la Croacia donde nace Tito. Y en varios de estos pueblos en el siglo XIX estaba surgiendo un romanticismo nacionalista que buscaba unificar a todos los eslavos del sur dentro de un nuevo cuerpo nacional propio. Era el caso de grupos croatas, eslovenos y serbios que hace muchos siglos llegaron a estar unificados bajo una sola nación antes de las invasiones otomanas. Sin embargo, desde entonces habían quedado disgregados. Yugoslavia precisamente significa tierra de los eslavos del sur, aunque no se debe perder de vista que así como algunos eslavos apoyaban esta unificación, otros eran más bien muy recelosos de sus vecinos. Tito fue criado por sus abuelos maternos, mientras que su padre atendía grandes parcelas en la zona rural donde vivía. Era un joven que se ausentaba con mucha frecuencia de clases y su escolaridad no duró más de 4 años, también obligado a trabajar por la precariedad que vivía la familia. Se dedica a trabajar en las granjas de la familia y tiempo después consigue un par de trabajos como supervisor de maquinaria, donde pasaría más tiempo distraído leyendo libros que supervisando la maquinaria. Poco después viaja a Zagreb, que es la actual capital de Croacia, y allí en 1910, a la edad de 18 años, se une al Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, donde empieza a participar en sus primeras protestas y huelgas y a familiarizarse con este mundo político y sindical. En los siguientes años, Tito deambula por las ciudades más importantes de la región en distintos trabajos en el área metalúrgica, desde Eslovenia hasta la actual República Checa, pasando por Múnich y la hermosa Viena en Austria.
pero la verdad es que yo sí pasaba el tiempo alejado de las fundiciones, de las prensas y de la maquinaria. Su ambiente predilecto eran las conversaciones en el gimnasio y cuando no estaba cuchicheando, se ponía a practicar esgrima o a bailar. Sin embargo, esta vida inquieta se ve alterada cuando a los 21 años de edad, en 1913, es reclutado por la monarquía austrohúngara para servir 2 años en el ejército en un regimiento en Zagreb, de cara a la guerra que estaba por estallar. Durante el invierno de 1913 a 1914, entrena como esquiador y fue comisionado en Budapest, convirtiéndose en el sargento mayor más joven de su regimiento. En el ejército no deja de practicar esgrima, disciplina que lo saca a los teatros de operaciones y lo convierte en campeón del ejército en esa área. Para julio de 1914, la monarquía austrohúngara decreta la guerra contra el Reino de Serbia, lo que sirve de pretexto para la serie de respuestas militares que se convirtieron en lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. Poco después de su inicio, Tito se va a combatir al frente serbio y luego, al principio de 1915, es enviado al frente ruso al combate. En ese periodo aprendería lecciones valiosas sobre el mantenimiento de la moral de las tropas. Ese mismo año, su frente es atacado por rusos y cosacos. Tito es herido y encarcelado y pasa 13 meses en un monasterio que había sido transformado en prisión y hospital. Allí aprendería ruso de mano de quienes lo hicieron prisionero. No se debe perder de vista que parte de la agitación en Europa venía desde tiempo atrás, empujada también por la proliferación y confrontación de variopintas ideologías que buscaban explicar el mundo. Liberalismo, socialismo, conservadurismo, comunismo, nacionalismo, anarquismo y mucho más. Los pueblos eslavos del sur, como el resto de Europa, se hicieron partícipes de estas disputas. De este debate de ideas sostenido sobre un charco de sangre, se termina desatando la revolución contra el zar de Rusia en 1917, ocasión perfecta para Tito, pues un grupo de agitadores bolcheviques tomaron la prisión en donde estaba Tito y liberaron a los reclusos. Luego de escapar, Tito se establece en Petrogrado, gracias a la ayuda de un amigo polaco y bolchevique. Tito participa como espectador en las protestas que organizaban los bolcheviques leninistas poco antes de conquistar el poder, pero fue arrestado nuevamente y enviado a un campo de trabajo, aunque logra huir lanzándose del tren que lo llevaba a prisión. Cuando logra montarse en un nuevo tren, este fue detenido por un grupo de bolcheviques, quienes les explican a los pasajeros que Vladimir Lenin había tomado el poder en Petrogrado y que buscaban reclutas para una Guardia Roja Internacional. Es allí cuando Tito se une a este componente y pasa el invierno de 1917 a 1918 al servicio de los bolcheviques, resguardando zonas estratégicas de la región. En ese periodo, a los 27 años de edad, conoce a quien sería su primera esposa, Pegahija Belousova, una chica de 15 años. Ese matrimonio pronto le serviría a Tito para limpiar su reputación de comunista en su región natal y para poder regresar a su pueblo. Finalmente vuelve a Croacia y se entera de la muerte de su madre y que su padre se había mudado a las afueras de Zagreb. Cuando Tito regresa a Croacia, al finalizar la guerra, la monarquía austrohúngara en la que se había criado toda su vida ya no existía. Se había disuelto tras su rendición en la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando es forzada a aceptar la división de su territorio en nuevas naciones-estado, dando origen a los estados de Austria, el Reino de Hungría, Checoslovaquia, el Estado Libre de Fiume y el Reino de los eslovenos, croatas y serbios. Con el reino de los eslovenos, croatas y serbios, finalmente se formalizaba algo similar a aquel anhelo de una nación eslava del sur unificada que pasaría a llamarse Yugoslavia. Se debe mencionar que la actividad de los comunistas en este reino era bastante notoria, aspiraban a cargos políticos y eran reconocidos como la tercera fuerza política del reino.
las tensiones llevaron a prohibir en la nueva constitución del Reino de los Eslovenos, Croatas y Serbios en 1920 toda actividad comunista en la región. En los primeros 10 años de Yugoslavia, como una monarquía parlamentaria, hubo 25 cambios de gabinete, lo que daba cuenta de la fuerte inestabilidad de esta comunidad política recién formada. Fue en este ambiente que Tito tuvo que moverse cuando regresa a su tierra natal. Gracias a su eterno carnet de obrero metalúrgico, consigue un empleo en un pueblo croata donde trabaja por 4 años y medio, mientras en paralelo se acerca a los círculos comunistas del país y hace activismo junto a ellos. Durante este periodo, Tito además tiene 3 hijos, aunque 2 de ellos mueren en temprana edad. Aburrido de la dinámica de siempre, Tito se decide a iniciar una nueva etapa en su vida y organiza un sindicato propio en Zagreb, el corazón de Croacia. Gracias a su carisma y su capacidad para relacionarse, en poco tiempo se convierte en líder sindical a tiempo completo de los trabajadores metalúrgicos de Zagreb y miembro activo del Partido Comunista y de su comité regional croata. El Comintern, o Internacional Comunista, creada por los soviéticos, veían a Yugoslavia como un pequeño imperio estratégico que debía ser conquistado. Por ello, en un principio los soviéticos apoyaron a las facciones internas que buscaban dividir a Yugoslavia en estados más pequeños que así fuesen más débiles frente a la influencia rusa. Pero los comunistas yugoslavos siempre fueron muy reacios a este separatismo de lo que para ellos era la nación anhelada de los eslavos del sur. En este caldo de cultivo empieza a surgir una suerte de patriotismo yugoslavo de izquierdas en el que Tito se sentía muy a gusto. En esos años de activismo, Tito organiza una huelga general para toda Yugoslavia y termina arrestado. Tito se declara en huelga de hambre y en 1928 un tribunal en Zagreb lo sentencia a 5 años de prisión por agitación comunista. Con estos hechos, Tito se iba alzando como uno de los líderes nacionales y hombres prominentes dentro del Partido Comunista en Yugoslavia, aunque aún no era su jefe. No tarda en llamar la atención de los líderes de la Comintern aquel sindicalista comunista que además sabía hablar bien ruso y alemán. Es en la cárcel donde Josip Broz comienza a llamarse Tito, un nombre que según él después diría no significaba absolutamente nada. A partir de los años 30, la Internacional Comunista se aleja de su política separatista en Yugoslavia porque empieza a percibir a Yugoslavia como un muro de contención para el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán que emergían con fuerza. Para marzo de 1934, Tito es liberado de prisión, pero cuando vuelve a la calle, la situación política que se encuentra era muy distinta. En 1929, el rey Alejandro I de Yugoslavia se había cansado de la inestabilidad de la monarquía constitucional, así que disolvió el parlamento, vetó todos los partidos y montó su propio gobierno, incluso ilegalizando a los sindicatos. Es ese mismo año en que el nombre del país pasa oficialmente a llamarse el Reino de Yugoslavia. Tito y muchos dirigentes comunistas ven insostenible mantenerse en el país, así que deciden salir hacia Rusia financiados por la Internacional Comunista. En Moscú, Tito empieza a trabajar directamente con el Comintern en torno a la situación de Yugoslavia. Para 1937, muchos de los líderes comunistas yugoslavos que estaban en Rusia fueron encarcelados en las purgas de Stalin. Sin embargo, Tito logra salvarse y ve una oportunidad para mejorar su posición. En Moscú aprende técnicas militares con el Ejército Rojo, va al Teatro Bolshoi y ve, aunque de lejos y brevemente, a Joseph Stalin. En Moscú, Tito aprenderá el valor de la geopolítica y de los operadores políticos. También impaciente con los métodos y procederes de la Internacional Comunista, Tito arma una red de informantes propios que brindaría información a Moscú de acuerdo con su conveniencia. Mientras Tito se retrataba como la figura confiable frente a los rusos, sus iniciativas clandestinas reforzaban su posición política autónoma. Para 1937, tras ganarse a pulso su espacio, llega un nuevo hito cuando la Internacional Comunista nombra a Tito como secretario general del Partido Comunista de Yugoslavia. Así que para 1939, Tito retorna a Yugoslavia como líder del Partido Comunista con el sello de la aprobación de Moscú. Sin embargo, este era un partido que en Yugoslavia estaba desguazado y casi extinto. Tito tenía la tarea de reconstruirlo desde muy abajo. Y en esta faena
Poco sabía que nuevos hechos dramáticos estaban por estallar en toda Europa y después en el mundo. Una tormenta que ayudaría a Tito a conquistar el poder. En 1939, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania y estalla lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Durante los próximos 2 años, Tito logra reconstruir el Partido Comunista a unos 12.000 miembros, aunque el partido se dividía en facciones croatas, facciones macedonias y facciones serbias. Para 1941, el Reino de Yugoslavia estaba por sumarse al Pacto Tripartito, el que había establecido formalmente la alianza militar de las potencias del eje entre Alemania, Italia y Japón. Sin embargo, 2 días antes de la firma de este pacto, en marzo de 1941, oficiales apoyados por los británicos dan un golpe de Estado en Yugoslavia para impedir la adhesión formal del país a las potencias del eje. Como respuesta, el gobierno nacionalsocialista alemán decide lanzar una invasión relámpago en el Reino de Yugoslavia el 6 de abril de 1941. En 11 días, Yugoslavia ya había sido conquistada, y con el apoyo de algunos sectores yugoslavos como los nacionalistas croatas, conocidos como los Ustaša, Yugoslavia sería repartida en varias administraciones en manos del eje. Frente a esto, Tito y los comunistas en general son de los primeros y más feroces organizadores de la resistencia contra las fuerzas del eje. El Partido Comunista nombra un comité militar presidido por Tito. Este hace un llamado a las armas a todo el pueblo yugoslavo y se va a la montaña a formar un ejército. Sin el apoyo todavía de ninguna potencia, Tito empieza a levantar tropas y luego es nombrado por el Partido Comunista como comandante del Ejército Popular de Liberación, que además de expulsar a las tropas alemanas, italianas y húngaras en suelo yugoslavo, tenía la misión de neutralizar a las facciones yugoslavas internas que eran enemigas de los partisanos comunistas. Tito, que ya tenía experiencia, logra articular eficazmente una guerra de guerrillas. Durante la guerra, Tito iba siempre muy bien vestido y afeitado, sobre todo los días de batalla, de 21 botones, impecable y en buena forma para levantar la moral. Tito conforma el comité antifascista que astutamente logra congregar para la guerra a muchos no comunistas bajo la bandera de recuperar la soberanía patria. Los comunistas montan organizaciones de mujeres y organizaciones de juventudes que siguen fortaleciendo su base social. La otra cara de la resistencia yugoslava contra la invasión eran los llamados chetniks, monarquistas yugoslavos que además de querer expulsar a las tropas extranjeras, se oponían igualmente a los partisanos de Tito. Tanto se oponían a los partisanos de Tito que en varias ocasiones los chetniks yugoslavos se aliaron con las tropas alemanas e italianas invasoras para combatir a los partisanos. 1942 es el año más crítico de la guerra para Tito, pues estaba acorralado por las fuerzas germano-italianas y por los chetniks yugoslavos. Tito solía meterse en el fuego vivo del combate e incluso varios le reclamaban que se ponía demasiado en riesgo. Luego de una serie de enfrentamientos y maniobras militares, las tropas partisanas logran recuperar algunos territorios de los alemanes y demás colaboradores del eje e ir recuperando nuevas tierras yugoslavas. Pero para enero de 1943, los nacionalsocialistas lanzan una ofensiva contra Tito de la mano de italianos, croatas Ustašas y algunos chetniks. Sería un combate duro contra los partisanos que deben resistir esta ofensiva con variadas maniobras militares. A pesar de las miles de bajas, los partisanos vencen contra la ofensiva alemana. Luego de este hito, es que Josip Broz Tito se convierte en la gran figura de la resistencia en los Balcanes e interlocutor obligatorio del bando aliado. Ese mismo año, aún con gran parte del país en manos del enemigo, Tito proclama un gobierno provisional de Yugoslavia y establece las bases para un futuro gobierno posguerra. A su vez, Tito aprovechaba los juicios sumariales para deshacerse también de enemigos internos. Según quien se le pregunte, decenas de miles de yugoslavos murieron por hacer oposición a Tito durante la guerra. A su vez, en medio de este caos bélico, se suscitaron varias masacres entre yugoslavos por diferencias políticas y sociales internas dentro de ese heterogéneo grupo de culturas que componían a Yugoslavia. La situación de la guerra era dura y Tito necesitaba urgentemente material bélico, que solicitaba constantemente a los soviéticos, pero que estos no le entregaban.
Los británicos, que también buscaban ganar influencia en Yugoslavia, aprovecharon este vacío y empezaron a ayudar directamente a Tito. No fue hasta 1944, viendo que perdían su influencia en Yugoslavia, que finalmente los soviéticos también le enviaron apoyo militar a Tito. Esta relación de Yugoslavia entre Moscú y Occidente sería hábilmente manejada y aprovechada por Tito durante muchas décadas. Una primera muestra de esto es que el Consejo Antifascista Yugoslavo, en los primeros años de la guerra, celebraba sus reuniones con retratos de Stalin, de Lenin, de Roosevelt y de Churchill. Mientras Tito sigue logrando nuevas victorias y recuperando territorios tomados por los alemanes, el gobierno en el exilio de Yugoslavia, con sede en Londres e ideológicamente opuesto al comunismo, mostraba debilidad frente a la figura de Tito como el genuino líder de Yugoslavia. Churchill pide personalmente una reunión con Tito que se termina dando en Italia en 1944. Luego de esa reunión, Tito se va a Moscú en secreto y Churchill se enfurece cuando se entera de la noticia. Tito respondió diciendo: bueno, el señor Churchill se fue a Canadá y él no me dijo nada. Yo no siento necesidad de informarle porque él no siente necesidad de informarme a mí. Por su lado, el desembarco en Normandía y la ofensiva estadounidense lo cambia todo, y tras el avance de los aliados por Europa, las fuerzas alemanas se ven forzadas a descuidar la región de Yugoslavia. Tito aprovecha la ocasión para ordenar un ataque a Belgrado, la capital del reino. Los comunistas yugoslavos toman la ciudad el 20 de abril de 1944 y un año después Tito aprueba el ingreso temporal de tropas soviéticas que ayudaron a los partisanos a terminar de expulsar las tropas del eje ese mismo año. Finalmente, Yugoslavia había expulsado al invasor. Los partisanos ganaban fama de ejército libertador y Tito de héroe de guerra nacional. Era el hombre del momento en Yugoslavia y preside los actos de celebración de la victoria. Luego de la victoria en Yugoslavia se forma un gobierno de coalición como se acordó antes de la guerra, liderado por Tito, pero con miembros de diversas tendencias políticas. Sin embargo, entre el verano y el otoño de 1945, Tito se encarga de purgar al gobierno de los moderados, de los liberales y de los no comunistas, y se hace además con el control de los poderes públicos. En noviembre de 1945 se hacen elecciones en las que se van a definir además la forma de gobierno y Tito vence por abrumadora mayoría. Sus opositores dicen que por fraude y sus simpatizantes dicen que con la fama de libertador de Yugoslavia que tenía en ese momento era un resultado más que esperable. Se proclama la República Federal Popular de Yugoslavia y ese mismo mes la Asamblea depone oficialmente al rey de Yugoslavia, Pedro II. Terminaba de morir lo que quedaba de monarquía en Yugoslavia. Así empieza el famoso gobierno de Josip Broz Tito. Son estos los años posguerra, en los que el control de las regiones era repartido entre estadounidenses y rusos. Muchos esperaban que Tito fuese un aliado natural del bloque soviético y un satélite más del poderoso Stalin, pero la historia sería otra. Tito asumiría la bandera del socialismo, pero también la bandera del nacionalismo y del patriotismo soberanista de los pueblos. La unidad interna de Yugoslavia y la política exterior serían la prioridad en un Estado multiétnico que estaba en la mira del control estadounidense y del control soviético. Tito era capaz de mitigar las rivalidades que existían entre grupos políticos étnicos internos de Yugoslavia al unificarlos frente a la amenaza hostigadora del bloque capitalista y del bloque soviético. Se consolida como el hombre capaz de forjar la nueva Yugoslavia independiente y proteger a su nación en el anhelo histórico de unificación yugoslava de las garras anglosajonas y de las garras soviéticas. Yugoslavia era socialista, sí, pero su propio tipo de socialismo no se alineaba con ninguno de estos dos bloques. De forma que tras las elecciones, una de las primeras tareas de Tito es consolidar internamente el nuevo gobierno. Se dedica a organizar el Ejército Popular Yugoslavo, que se convirtió en el cuarto ejército más fuerte de Europa en ese momento. Y Tito se encarga de consolidar un aparato policial y de inteligencia férreamente bajo su mando. Asimismo, Tito monta tribunales que hacen juicios y ejecuciones sumariales a quienes colaboraron con el régimen nacionalsocialista y a varios de los que se oponían a Tito, entre ellos políticos, sacerdotes católicos, figuras adversas y algunos de sus antiguos colaboradores también, en los que ahora desconfiaba.
Esto, que en parte vino inspirado por las purgas que Tito presenció en Moscú, incluso irritó a sus contrapartes soviéticos, pues Tito incluso había pasado por las armas a varios doble agentes que tenían los rusos en Yugoslavia para espiarle. A pesar de las disputas iniciales con la Iglesia Católica, Tito durante los años 60 fue logrando varios arreglos con la Iglesia que se tradujeron en que Yugoslavia sería uno de los países más religiosos dentro del bloque del Este, permitiendo libertad para la Iglesia Católica, la enseñanza del catequismo en seminarios abiertos y para otras religiones. Los comunistas ortodoxos se opusieron a la apertura religiosa y Tito los enfrentó. Sobre la muy singular economía de Yugoslavia de Tito hablaremos más adelante. Lo cierto es que tras fortalecerse internamente tras la guerra, Tito ahora se preparaba para lidiar con las potencias externas. Y es en este juego geopolítico de la Guerra Fría que Yugoslavia supo jugar un rol llamativo y original. Tito promovió en el mundo un discurso que afirmaba el principio de autodeterminación de los pueblos y de la coexistencia pacífica. Bajo esa visión promovió una política de neutralidad y cooperación con todos los países, siempre que estos países no intervinieran en la política yugoslava. La autonomía que había ganado Tito durante la guerra y su carácter contestatario hace que en los primeros años de posguerra se presentaran los primeros conflictos de Yugoslavia tanto con el bando occidental como con Stalin. A Stalin le molesta que Tito apoyara el lado comunista de la guerra civil griega y que sostuviese pequeños pero riesgosos enfrentamientos con tropas del bando aliado durante los años de reacomodo limítrofes posguerra. Tito también se opone a la petición de Stalin de incorporar a Bulgaria, dominada por los soviéticos, dentro de la República Yugoslava. Así que ese mismo año, en 1948, Stalin comienza nuevas maniobras para ganar el control del liderazgo yugoslavo, pero simplemente no lo logra, ya que el mariscal Tito, entre otras cosas, tenía un férreo control sobre militares y policías. Así que Stalin, incapaz de controlar a los eslavos del sur y viéndolos como una amenaza, opta por hacer una dura y continua campaña pública en su contra, expulsar al Partido Comunista de Yugoslavia de la Internacional Comunista, ordenar un bloqueo económico a Yugoslavia y concentrar tropas en países fronterizos. Tito rebelde intensifica su postura soberanista, así que para 1948, bajo la visión de construir una economía fuerte pero lo más independiente posible, Tito lanza un programa económico para el país de forma separada y diferenciada al programa económico de la Unión Soviética, lo que suma un nuevo disgusto para Stalin y una escalada de tensiones diplomáticas. Tito gana gran reputación en el mundo por ser el primer y único presidente socialista en desafiar directamente a Stalin mientras estaba vivo. Parte de este programa económico implicaba una dura colectivización de tierras, pero bajo su propia modalidad, y lo que fue llamado el modelo de autogestión obrera. Para 1950 y los años subsiguientes, Tito redobla la apuesta de la autodeterminación económica y la Asamblea Nacional de Yugoslavia aprueba lo que sería la base del distintivo tipo de socialismo que regiría Yugoslavia. Esta sería la ley fundamental sobre la autogestión, escrita por Tito y sus principales asesores intelectuales. Este modelo de autogestión descartaba la planificación centralizada al estilo soviético por un modelo de autogestión obrera. Una idea seductora que buscaba darle control de las empresas a los trabajadores y darle más poder a las regiones, no atándolas al centralismo. Los principales medios de producción serían manejados estatalmente bajo esta modalidad, mientras otros rubros mantendrían presencia del sector privado, sin dejar de lado la construcción de una suerte de extenso estado de bienestar para atender necesidades primarias de la población, gozando Yugoslavia, por ejemplo, por varias décadas de un sistema educativo público muy bien visto en Europa. Luego de los años 60 y después de los años 70, Tito impulsaría nuevas reformas económicas que daban mayores autonomías a la empresa privada, mientras el Estado seguía teniendo un rol director. Los primeros años posguerra, como en el resto de Europa, fueron de escasez y precariedad en Yugoslavia, pero poco a poco la nación fue levantándose económicamente y evitando nuevas crisis. Entre 1952 y finales de la década de 1970, el crecimiento medio del Producto Interno Bruto en Yugoslavia fue alrededor del 6%, es decir, más que en la Unión Soviética y más que en los países de la Europa Occidental.
Pero regresando a las numerosas tensiones entre Tito y Stalin en los años 50, la conflictividad entre ambos llega a tal nivel que Stalin presuntamente organiza 22 intentos fallidos para acabar con la vida de Josip Tito, hasta el punto de que Tito le habría enviado una carta amenazando a Stalin de que le mandaría su propio sicario. Al final Stalin moriría en 1956 y Tito seguiría gobernando Yugoslavia por muchos años más. Respecto a su relación con Occidente, la Yugoslavia de Tito y el bloque europeo occidental y estadounidense mantienen desconfianza mutua, pero Tito logra conseguir una primera ayuda parcial dentro del marco del Plan Marshall. Hubo igualmente diversos momentos de tensión con Estados Unidos y con la Europa occidental, ya que a cambio de las ayudas financieras que dieron a Yugoslavia, estos le pedían a Tito que hiciera reformas de apertura democrática que convenían a estas potencias occidentales por diferentes razones. Sin embargo, Tito se niega a hacer estas reformas. Más allá de ello, con el paso de las décadas, sí fue permitiendo mayores espacios para la prensa, la expresión, las artes y la política. Pero por su lado, Tito se seguiría reeligiendo en sucesivas elecciones presidenciales mientras era el jefe supremo y decisor de la política en Yugoslavia. Ahora bien, más allá de estos pequeños conflictos diplomáticos, las relaciones de Yugoslavia con Estados Unidos y las naciones europeas occidentales fueron cordiales. A su vez, el rol clave de Yugoslavia en la Guerra Fría le permite a Tito pedir una gran cantidad de dinero prestado a la banca occidental y a las organizaciones monetarias internacionales para financiar sus proyectos internos y sus grandes planes de obras para toda Yugoslavia. El gobierno de Tito invierte en nuevas tecnologías que venían de Occidente y en un aparato militar industrial que venía de la Unión Soviética. Los préstamos de Occidente tuvieron el efecto deseado en la vida yugoslava a corto y mediano plazo. Sin embargo, esos mismos préstamos y sus crecientes intereses y condiciones fueron una de las causas de la fuerte debacle financiera que tendría Yugoslavia luego de la muerte de Tito. Por otro lado, distinto al resto de la Unión Soviética, Tito permite a los yugoslavos viajar por Europa, cambiar moneda y dar libertades a la ciencia, el arte y la cultura. Lo cierto es que la posición geográfica de Yugoslavia le permitió servir como una especie de filtro entre esos dos bloques en aparente oposición, toda vez que el gobierno de Yugoslavia afirmaba una personalidad propia para congregar países que no deseaban comprometer de lleno su autonomía. Cuando muere Stalin, Nikita Khrushchev, el nuevo líder de Rusia, visita Yugoslavia en mayo de 1955, donde incluso le pide disculpas a Tito y se acerca al liderazgo de ese país con una retórica conciliadora. Logra aliviar tensiones entre los dos países, no obstante Tito le insiste en que Yugoslavia no se uniría al Pacto de Varsovia de los soviéticos. Argumentando que la amenaza externa de ambos bloques se mantendría presente y mutando en distintas formas, Tito mantiene un Estado fuerte y unificado, incluso constituyendo milicias de hombres y mujeres a los que armó y entrenó para prepararlos en caso de una invasión que nunca llegó. Usaba ejemplos como la intervención soviética en Hungría de 1956 y la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968 como muestras de que si el Estado fuerte yugoslavo se separaba y se debilitaba, eso sería el detonante para que los soviéticos invadieran la región. Y los garantes finales de la unidad del Estado yugoslavo eran la policía y el ejército. Nadie les retaba y Tito controlaba a la policía, al ejército, a los aparatos de inteligencia y de contrainteligencia. A pesar de que con Khrushchev empieza a haber una desescalada de la animosidad entre soviéticos y yugoslavos, Tito por su lado se propone sacar adelante una iniciativa internacional inédita, la conformación del Movimiento de los Países No Alineados. Dicho movimiento procuraba la preservación de las independencias nacionales sin atarse a las dos superpotencias del momento y fomentando por primera vez con fuerza la idea de la coexistencia pacífica. Así que Tito empieza a codearse con importantes figuras como Gamal Abdel Nasser de Egipto y Nehru de la India en 1956 y empieza a organizar varias reuniones a lo largo del planeta con países a que apostaran lo mismo. El modelo de autogestión socialista yugoslavo y la visión soberanista de Tito terminaron siendo un manual para otros países para la política de no alineación. Con el paso de los años, el atlético y esbelto partisano había engordado.
Pasaba también de ser un padre ausente a un abuelo muy presente para sus nietos y muy pendiente de su familia. Ya pasados los 70 años, Tito vive en una gran casa en una pequeña finca llena de objetos de arte y de recuerdos. Sin embargo, no deja de ser el jefe del Estado. Pese al fuerte liderazgo de Tito, no dejaba de ser Yugoslavia una nación de contradicciones. Para 1970 se produce la llamada Primavera Croata, revueltas de nacionalistas croatas que pedían mayor autonomía o incluso separación de Yugoslavia. Tito reprime por completo las protestas. Sin embargo, en menos de un año, Tito aprobaría una nueva constitución que incorporaba muchas de las demandas que habían hecho estos manifestantes croatas. Para 1971, tras ser reelecto presidente de Yugoslavia por sexta vez, Tito presenta 20 enmiendas constitucionales radicales que buscaban darle mayor autonomía a las provincias, como la creación de una presidencia colectiva, un organismo de 22 miembros integrados por representantes elegidos de 6 repúblicas, es decir, de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia, más 2 provincias autónomas, es decir, Kosovo y Vojvodina. A Tito no le faltaban enemigos adentro y fuera de Yugoslavia, pero incluso en su edad más avanzada no pudieron quitarle la jefatura del país. Luego de su juventud marcada por la actividad sindical, el ocio, la lectura, la guerra y la prisión, y luego de su gobierno marcado por el pragmatismo nacionalista y la política de no alineación, con él como gran caudillo de los Balcanes, Tito moría en el poder el 4 de mayo de 1980. Los representantes de 122 países se presentaron en su funeral. Fue homenajeado y despedido como el último gran líder vivo de la Segunda Guerra Mundial del bando aliado, al nivel de Roosevelt, Churchill, Chiang Kai-shek y Stalin. El creador de la Yugoslavia moderna, el líder cuya astucia había unificado a los grupos históricamente antagonistas de la región de los Balcanes en una federación estable. Un caudillo que, a pesar de las presiones de ambos bloques hegemónicos, no abandonó su particular sistema de gobierno, con él y solo él a la cabeza. Sin embargo, tras su muerte, a Yugoslavia le esperaba su hundimiento. El país entra en una vorágine inflacionaria, la economía se hunde y se desata un colapso financiero. Se avivan las divisiones étnicas y separatistas y finalmente la federación en los años 90 se disuelve en medio de cruentas guerras, las conocidas guerras yugoslavas. Al final, la integración yugoslava siempre dependió de la presencia del hombre fuerte. Sin su presencia, las fuerzas disgregadoras se desataron. El proyecto que tomó el esfuerzo de toda la vida de Tito muy poco duraría tras su partida. Tito sabía que serbios, croatas y eslovenos difícilmente serían integrados en un Estado nacional ni aceptarían una hegemonía de cualquiera de uno sobre otro. Sin embargo, Tito buscó y logró armonizarlos bajo todos los métodos posibles. No dudó en usar la violencia cuando le tocó, pero también supo usar muy bien la diplomacia y la persuasión. No estuvo exento de contradicciones, sombras y errores. Sin embargo, su labor de Estado encuentra pocos paralelismos en los tiempos de la Guerra Fría. Héroe de guerra en Europa que levantó a Yugoslavia contra los invasores, padre de un particular tipo de socialismo que mantuvo a la República protegida del intervencionismo soviético y la injerencia anglosajona. Astuto negociador con Occidente y líder de los movimientos soberanistas del siglo XX, Tito muere como jefe indiscutido de una república que hoy algunos en los Balcanes todavía recuerdan con nostalgia. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado y no olviden que es muy importante para nosotros que puedan suscribirse al canal, dejar sus comentarios, compartir el video, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia y sobre todo que nos colaboren en nuestro Patreon con cualquier ayuda que nos puedan dar. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.